Hare Krishna, devotos, bienvenidos a todos. Bueno, entonces, la clase pasada hablamos sobre la introducción del Bhagavad Gita y hoy vamos a empezar con el capítulo 1. Les leo un poquito así para contextualizar. El capítulo 1, titulado Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra, establece el contexto dramático en el que se desarrollará el diálogo trascendental entre el Señor Krishna y su devoto Arjuna. Este capítulo no es solo una introducción a la acción, sino un reflejo profundo del dilema humano. En el campo de batalla de Kurukshetra, Arjuna, un guerrero noble y devoto del Señor, se encuentra consumido por la confusión, la compasión mal dirigida y el apego familiar. Ante la inminencia de tener que luchar contra sus propios parientes, maestros y amigos, su determinación se tambalea y su mente queda nublada. Esta crisis existencial lo lleva a una profunda reflexión sobre el sentido del deber, la moralidad, la vida y la muerte. Srila Prabhupada señala que este capítulo revela el conflicto eterno entre el deber material y el deber espiritual. Arjuna, al vacilar, representa la lucha interna de cada ser humano atrapado en el mundo material. El verso que abre el Bhagavad Gita capítulo 2, 1, es Dharma Shetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsava. Aquí Dhritarashtra, el rey ciego, está preguntando para su, ¿cómo se dice? Para esta persona que lo está ayudando, que es su asistente. Para su asistente, Sanjaya, le está preguntando qué está sucediendo en el campo de batalla. Sanjaya tenía la bendición de poder ver, aunque se encontraba lejos, lo que ocurría en el campo de batalla, y le estaba describiendo a Dhritarashtra. Srila Prabhupada enfatiza que aunque este capítulo marca el colapso emocional de Arjuna, su rendición al Señor y la actitud humilde con la que acepta ser instruido establecen la plataforma para todo el Bhagavad Gita. Entonces, desde el inicio del capítulo 1, nos están describiendo lo que está sucediendo en el campo de batalla. Entonces, como decíamos, Dhritarashtra era ciego y Srila Prabhupada nos explica que era ciego tanto físicamente como espiritualmente. Entonces, desde el texto 1 hasta el 24, que va a ser el que leemos hoy, se están describiendo los dos ejércitos. Entonces, antes de leer el texto, vamos a invocar un mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El texto 24 nos dice: Sanjaya Uvacha Evan Utso Rishikesho Udakishena Bharata Senayor Uvayor Madhye Stapiyatva Ratotamam. Traducción palabra por palabra. Sanjaya Uvacha. Sanjaya dijo: Evam, así pues, Ukta, habiéndosele hablado, Rishikesha, el Señor Krishna, Udakishena, por Arjuna, Bharata, o descendiente de Bharata, Senayo, de los ejércitos, Uvayo, ambos, Madhye, en medio, Sthapaitva, colocando, Rata Uttamam, la mejor cuadriga. Traducción. Sanjaya dijo: oh descendiente de Bharata, el Señor Krishna, después de que Arjuna le dijo eso, condujo la excelente cuadriga hasta que estuvo en medio de los ejércitos de ambos bandos. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
En este verso a Arjuna se le da el nombre de Gudakeya. Gudaka significa sueño, y aquel que conquista el sueño se le llama Gudakeya. Sueño también significa ignorancia, de modo que Arjuna conquistó tanto el sueño como la ignorancia, gracias a su amistad con Krishna. Arjuna, como gran devoto de Krishna que era, no podía olvidar a Krishna ni por un momento, porque esa es la naturaleza del devoto. Ya sea despierto o dormido, el devoto del Señor nunca puede dejar de pensar en el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Así pues, el devoto de Krishna puede vencer tanto el sueño como la ignorancia por el simple hecho de pensar en Krishna constantemente. Eso se denomina conciencia de Krishna o Samadhi. Krishna, en su carácter de Rishikeya o director de la mente y los sentidos de todas las entidades vivientes, pudo entender lo que llevaba a Arjuna a colocar la cuadriga en medio de los ejércitos. Por lo tanto, así lo hizo y habló lo siguiente. Entonces, pidiendo el permiso, las bendiciones de los maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundador Acharya de la ISKCON, mi maestro espiritual, Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Purushatraya Swamiti Namine, Namaste Gora Vrindavana Charana Premada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshako Golokadama Prantare Gatava. Entonces, tenemos dos nombres, Rishikeya y Gudakeya. A Krishna se le llama Rishikeya o Rishika. Rishika, Isha, dos palabras. Isha, el controlador. Rishika, los sentidos. Entonces, cuando llegamos a conciencia de Krishna, nos explican que nosotros debemos, así, nos enseñan que debemos controlar los sentidos. Porque el alma condicionada tiene la propensión a utilizar los sentidos para su propio disfrute, a través de la materia. Entonces, al inicio, algunos de nosotros intentamos como reprimir así los sentidos en el disfrute, pero nos explica la literatura védica que no es así a través de la represión que va a funcionar, sino ocuparlos en un gusto superior. Entonces aquí vemos a Krishna, este nombre Rishikeya significa el amo de los sentidos. Srila Prabhupada nos explica este gran secreto de conciencia de Krishna, que si nosotros ocupamos los sentidos en el amo de los sentidos, o sea, hacemos servicio para Krishna, para la complacencia de Krishna, nosotros no vamos a estar así influenciados por actividades pecaminosas. De lo contrario, nosotros nos enredamos en el mundo material, disfrutando separados de Krishna. Otro nombre que se da aquí es Gudakeya, Arjuna. Entonces, en el Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada explica que hay tres estados de conciencia: sueño profundo, sueño y vigilia. Sueño profundo es cuando nosotros somos ateos, agnósticos, negamos la existencia de Dios. Entonces, nosotros lo podemos así definir como el Brahman impersonal, la refulgencia de Krishna. Cuando nosotros estamos en el sueño, es Paramatma. Sabemos que Dios existe, pero no contemplamos que es la suprema personalidad de Dios. Y aquel que está en vigilia o despierto, aquel que es el devoto, considera a Krishna la suprema personalidad de Dios. Entonces, aquí Srila Prabhupada nos dice que no solo está despierto de un sueño, sino está despierto de la ignorancia. Entonces, Srila Prabhupada en el Chaitanya Charitamrita nos habla de 5 clases de ignorancia. La primera, olvidar la relación con Dios, Krishna.
El alma es eternamente sirviente de Krishna, pero en la ignorancia uno olvida esta identidad espiritual. Este es el origen del enredo material, desear disfrutar independiente de Krishna. 2. Considerarse el cuerpo. La ilusión de identificarse con el cuerpo físico es tal vez la más densa de todas. La gente piensa, soy hombre, soy mujer, soy de tal país, soy rico, soy pobre, sin entender todo eso que pertenece solo al cuerpo y no al alma. 3. Tener miedo a lo que no merece temor. El alma es eterna, pero el ser condicionado teme a la muerte, a la pérdida, al fracaso. Este temor es producto del apego al cuerpo y al ego falso. En realidad, no hay nada que temer para quien se refugia en Krishna. Por eso Krishna nos dice en el Bhagavad Gita 18:66, entrégase a mí, yo lo liberaré, no temas. Porque el alma condicionada tiene esta tendencia de sentir miedo, ¿no? Aquí nos dice, miedo a perder cosas, ¿no? Como nosotros tenemos la tendencia en el mundo material a acumular cosas, cuando algo nos falta sentimos la pérdida. Pero en realidad Srila Prabhupada nos está diciendo que en verdad eso nunca nos perteneció, siempre fue de Krishna. Solo que nosotros nos adueñamos de esas cosas pensando que somos los propietarios, pero en realidad nunca lo fuimos. Entonces ese es nuestro estado condicionado. 4. Aferrarse a lo transitorio como si fuera eterno. En la ignorancia, el alma condicionada invierte todas sus energías en cosas temporales, posesiones, relaciones, fama, éxito. Todo ello es efímero, pero se le da una importancia como si fuera eterno. Las identificaciones. Cuando nosotros pensamos en usted no es el cuerpo, siempre debemos contemplar que no es solo el cuerpo físico, sino todo lo sutil que conlleva esto. Emociones, sensaciones, ¿no? Impresiones que tenemos, mi carácter es tal, mi personalidad es tal. Todo eso forma un ego falso. Prabhu, se congeló. Bueno, vamos a esperar unos minutitos a ver si se puede volver a conectar el Prabhu. ¿Alguien quiere hacer un comentario hasta acá? Sí, justamente hoy estaba escuchando una clase de Chitrak Prabhu y al final él hacía, bueno, estaba hablando del capítulo 15, el yoga de la persona suprema. Y bueno, y venía hablando un poco de los capítulos anteriores, que es del capítulo 12. Krishna se empieza a dar como la fórmula, digamos, que es el Bhakti, para poder llegar a él. Y justo lo que estaba diciendo el Prabhu, el hecho de los apegos y demás, me hizo acordar esa clase porque es como un ejercicio, ¿no? El que deberíamos poder hacer, de que cada vez que nosotros abrimos los ojos, tomar conciencia de que todo aquello que nos afecta, todo aquello a lo que estamos aferrados, todo aquello a lo que creemos que nos pertenece, en realidad es transitorio y que este cuerpo lo es, de hecho. Que lo único que está seguro es que vamos a abandonar el cuerpo, no sabemos en qué momento, pero en algún momento va a pasar. Y que entonces la importancia de en nuestro sadhana, ¿no? Como
tomar esa conciencia de que todas esas situaciones que vivimos, a lo que estamos apegados, todo lo que nos falta y lo que tenemos, en realidad no es la esencia de nuestra vida, y la importancia de poder darle el valor, ¿no? Como realmente a lo que sí importa, que es nuestra conexión con Krishna. Y esto de poder espiritualizar nuestros sentidos es como eso, ¿no? Como poder darnos cuenta de que tenemos tanto este circo armado acá en el mundo material que en realidad no nos lleva hacia ninguna parte más que a seguir enredándonos. Y que bueno tener la herramienta, y el Bhagavad Gita nos da esa posibilidad de tener esas herramientas para poder tener nuestro deseo y nuestro anhelo direccionado hacia nuestra conexión con Krishna. Bueno, hablaba un poco de eso el Prabhu Chitrak, me gustó porque es como que él decía que su meditación así en la mañana era darle el valor agregado a la conciencia de Krishna y poder diluir también la actividad mental que tenemos de quejarnos, de porque me pasó tal cosa, porque perdí tal cosa, porque necesito tal cosa, no, esta cuestión mental que tenemos de todo el tiempo estar buscando más o quejándonos, o no, estas cuestiones de nuestros sentidos imperfectos. Y bueno, y como esa meditación en la esencia que es la conciencia de Krishna, la simpleza de la conciencia de Krishna, que nosotros a veces lo hacemos tan complejo, ¿no? Eso, bueno, gracias. Ahí, el Prabhu abandonó la llamada. Aparentemente él me había hecho un comentario de que estaba complicado con el internet, que había tenido que comprar datos y qué sé yo, no sé, capaz que no se le cortó. Sí, Pedro. Hare Krishna. Con respecto a esto de los controles de los sentidos y cómo nos afecta el mundo material y el contacto con la materia, pero la necesidad de estar en contacto con la misma. O sea, esto es como el otro día escuchando unas clases y bueno, es como un círculo, ¿no? Que estamos, o sea, el contacto con la materia nos afecta, pero necesitamos estar en contacto para mantener el cuerpo en este plano. Y bueno, como hablábamos recién, sabemos que en algún momento estamos seguros que vamos a abandonar el cuerpo. Y que lo mejor que podemos hacer es estar en conciencia de Krishna, ¿no? Y tratar de purificar esos sentidos tan imperfectos en contacto con la materia, que eso lo hace difícil. Entonces, bueno, como decía, estábamos hablando y en el debate se habló, esta energía de Krishna y la influencia de Maya sobre la misma es complicado. O sea, es importante entender que Maya va a ir modificándose en base a nuestros deseos, nuestras actividades. Entonces, lo que hagamos, lo que sentamos y lo que pensamos y pongamos en práctica, Maya va a ir ocupándose vamos a ir moldeando. No es que Maya está en contra de uno, porque si no estarían bien las yatras de Krishna, ¿no? No estaría diciendo él, estaría influenciando, y no es así. Somos nosotros mismos que creamos nuestra propia Maya. Entonces, si somos nosotros mismos los que creamos nuestra propia Maya, Maya no es mala. Maya puede ser muy mala, puede ser muy buena. Depende de nosotros. Entonces es como decirnos, bueno, hagámonos cargo de la parte que nos toca, mirémonos al espejo, veamos qué tenemos para mejorar, agarremos todos. Hoy justamente estábamos leyendo capítulo 16 y bueno, también en el capítulo 16 habla de las entidades, ¿no? En esta era la entidad demoníaca y divina están juntas.
Patriarca, tuve la suerte de poder estar en contacto con el libro Los demonios de Brindavan. Los demonios de Brindavan todos habitan en nosotros. O sea, bueno, por lo menos en mí, no sé, en otros no habiten. Y cada uno de ellos es un demonio que tenemos que erradicar de nosotros mismos. Pero para eso tenemos que conocerlo, tenemos que identificarlo. También le tenemos que dar como una salida, ¿no? De a poco y amorosamente. Entonces, bueno, nada, concluyendo, es una tarea, la de conciencia de Krishna, muy introspectiva de uno mismo y estar atento a lo que uno necesita para hacer un buen camino, un buen recorrido. Y lleve Prabhu Haribol. Gracias, Haribol. ¿Me escuchan? Sí, Prabhu, se escucha bien. Bueno, mira, intenté conectarme desde el celu con los datos, no sé cuánto puede durar. ¿Ok? Bien, Prabhu, sí. Bueno, seguimos. Ya me perdí dónde estaba, pero bueno. Estaba dando las 5 clases de ignorancia y ya había dado hasta la 4ª, que es aferrarse a lo transitorio como si fuera eterno. Gracias. 5. Creer que existe algo aparte de Dios. Esta es quizás la forma más sutil y profunda de ignorancia. Implica pensar que existen placeres, realidades o poderes independientes de Krishna, pero todo emana de él y nada puede existir sin él. Entonces esto es muy importante porque una de las características del alma condicionada es creerse independiente de Krishna. Entonces esta es la causa principal de nuestra ignorancia y, como dice aquí, la más sutil pero también la más profunda. O sea, es la raíz de todas las ignorancias. ¿Cómo superar estas ignorancias? Srila Prabhupada enfatiza que el único proceso realmente eficaz es el Bhakti Yoga al servicio devocional. Este proceso centrado en Shravanam Kirtanam Vishnu, escuchar y cantar acerca de Krishna, elimina la ignorancia gradualmente. También se resalta el poder del canto del santo nombre, especialmente el Mahamantra Hare Krishna, como el medio más poderoso de purificación en esta era de Kali. Entonces, como nos enseñan, Cheto Darpanam Marshanam, cantando el santo nombre, vamos limpiando así el polvo de la ignorancia que cubre a nuestros corazones y a nuestra conciencia. Recordemos que también, como almas espirituales que somos conciencia, y como almas espirituales que somos, nosotros habitamos en el corazón. Entonces, por limpiar el corazón, estamos limpiando también nuestra conciencia y estamos reviviendo nuestra relación con Krishna. Por Srila Prabhupada representan distintos niveles de desconexión con nuestra verdadera naturaleza espiritual. Sin un esfuerzo consciente por reconectarnos con Dios, estas capas de oscuridad seguirán dominando nuestra vida. Al entender estas formas de ignorancia, podemos empezar a desmantelarlas con la guía del Maestro Espiritual y el canto del Santo Nombre y el estudio constante de la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Entonces aquí nos señala algo muy importante, la presencia del Maestro Espiritual en la vida de los devotos o de los practicantes de conciencia de Krishna. Como sabemos, Krishna nos ayuda desde dentro y desde fuera. Desde fuera nos ayuda con el Maestro Espiritual, Srila Prabhupada, o nuestros maestros espirituales, Diksha Guru. También con los devotos, que también son nuestros Shiksha Gurus. Internamente, Krishna nos ayuda para convencernos que en este mundo material nunca vamos a ser felices. Pero como somos almas rebeldes, negamos
así lo que Krishna dice, y continuamos actuando enredados en el mundo material. La verdadera libertad no se alcanza simplemente abandonando el sufrimiento, sino despertando del sueño de la ignorancia. Krishna es la luz que disipa toda oscuridad. Así como el sol no necesita luchar contra la oscuridad, así también el conocimiento espiritual otorgado por Srila Prabhupada puede disipar por completo las 5 capas de ilusión que atan al alma. Srila Prabhupada es un devoto puro de Shri Krishna. Entonces, la literatura védica nos dice, solo por entrar en contacto con una de estas almas puras, uno puede liberarse del enredo material. Entonces, nosotros tenemos la gran bendición de pertenecer a la misión de Srila Prabhupada, y eso, así, si nosotros practicamos con humildad y sinceridad nuestro proceso, poco a poco así nos va a ayudar a ir purificándonos, ir progresando en el servicio devocional. Hay diferentes versos en el Srimad Bhagavatam, en otros libros de la literatura védica, donde ustedes pueden encontrar estos dos nombres, Rishikesha y Buddhakesha, si quieren ampliar así en cuanto al entendimiento de estas dos palabras. En una carta sobre el Bhagavad Gita en Londres, en una clase sobre el Bhagavad Gita en Londres, el 10 de julio de 1973, Srila Prabhupada dice, Buddhakesha significa que Arjuna no estaba dormido ni siquiera espiritualmente. Era un alma despierta, completamente consciente de su posición. Por eso, aunque el Señor lo puso en ignorancia momentánea, él no estaba bajo el control de Maya. Más bien fue una disposición del Señor para instruirnos. Entonces, no debemos comparar la posición de Arjuna con nuestra posición. Arjuna es un devoto muy elevado para estar directamente hablando con la Suprema Personalidad de Dios. Y era totalmente consciente de su posición. Solo que Krishna, a través de su energía, momentáneamente lo hace confundir para el beneficio de todos nosotros. Entonces, una conclusión. Krishna controla los sentidos de todos, por eso se le llama Rishikesha. El devoto rinde sus sentidos al Señor y conquista la ilusión, Buddhakesha. Ambos nombres juntos revelan el corazón del Bhagavad Gita y del Bhakti Yoga, la cooperación amorosa entre el alma individual y Dios, Shri Krishna. Entonces, si quieren hacer un comentario, un aporte, una pregunta, sean todos bienvenidos. Bueno, les cuento que de las 5 clases de ignorancia, a mí hay una que me movilizó un poco, que es la de tener miedo a lo que no merece temor. Y me pasa cuando me está sucediendo algo que no puedo controlar, que me genera como un miedo. Y después digo, bueno, pero Marcela, estás teniendo miedo porque no estás confiando en Krishna. Tenés que confiar. Entonces, una vez que confías en Krishna, todo sucede para algo. Pero es bastante movilizador, porque primero estoy, como en las olas que me golpean, que me arrastran, que me llevan, que me traen, como que la mente juega conmigo un montón. Pero en algún momento es cuando me doy cuenta de que en realidad, cuando estamos en conciencia de Krishna, cuando confiamos plenamente en Krishna, todo eso es como si fuera
ficticio, no es real. Real es el amor que yo tengo por Krishna. Todo lo otro, bueno, lo tengo que pasar, ¿no? Pero es como que en ese momento, ahí en el medio, en el sacudón, me doy cuenta de que estoy teniendo miedo y que el miedo no es parte de Krishna. Así que bueno, eso me resonó bastante. Gracias, Prabhu. Igual, madre. Muy interesante porque todos nosotros, yo creo que todo ser humano siente el miedo a la no existencia o a lo que se llama la muerte. Hay dejar por un momento de existir o pensar que uno no va a ser, por un instante le crea una ansiedad. ¿No? Pero conciencia de Krishna nos dice que eso es solo una etapa. Esto es temporal, que nosotros vamos a continuar, porque somos eternos. Otro aspecto es que nosotros queremos ser Ishvara, los controladores. Entonces Krishna nos dice, sí, son Ishvara, no es que no lo son, pero son diminutos. Son así como controlan poquitas cosas y un determinado espacio. Pero hay muchísimas circunstancias que no podemos controlar. El controlador supremo es Krishna, ¿no? Entonces, como usted decía, esto es fe en la entrega de Krishna. ¿No? En el néctar de la devoción se explican 6 puntos para la entrega. Y uno de los aspectos es tener plena fe en Krishna, que siempre nos va a proveer de todo, que siempre nos va a dar lo que merecemos, ¿no? Pero como nos cuesta con nuestro raciocinio material entender la magnitud de lo que significa Krishna como suprema personalidad de Dios, pensamos que Él es limitado como nosotros, que Él no va a cumplir con lo que dice. Pero Él es la suprema personalidad de Dios, Él es como... No lo podemos entender desde la lógica, por eso se deposita la fe. La fe es, mi maestro espiritual lo define como una intuición espiritual. No la podemos comprender, eso se siente, se cultiva en el corazón. Entonces, si nosotros no tenemos fe es depositar nuestra confianza en las instrucciones de Krishna en el Bhagavad Gita. Nosotros consideramos que estas instrucciones son solo cosas teóricas, pero que no son prácticas realmente para nuestro día. No estamos profundizando en la instrucción de Krishna. Realmente, si uno busca en el Bhagavad Gita, hay un montón de instrucciones útiles para ayudarnos a superar obstáculos, pero como creemos que no es necesario, ¿no? Solo, sí, está bien, es un libro importante, pero no es mi guía realmente. No lo tomamos desde ese punto. Porque si nosotros depositamos nuestra sinceridad, como decía antes, no importa en el punto que nosotros estamos. No importa, nosotros podemos trabajar desde el punto en que estamos, confiando en Krishna. Krishna nos va a ayudar siempre. Pero a veces pensamos que tenemos que llegar a una determinada posición y bueno, ahora sí voy a tener fe en Krishna, o ahora sí me considero devoto, o ahora sí me considero, ¿no? Como conciencia de Krishna tiene que ser natural, tiene que ser aplicada a nuestra vida, es incorporar a Krishna en nuestra vida, hacerlo parte de nuestra vida. No es que tenemos que dejar de hacer nuestra vida y ser un monje, ser un brahmachari y ir a un templo para practicar conciencia de Krishna. Esto es desde el lugar, desde la posición, desde el dharma que estamos ocupando, que Krishna haga parte de nuestra vida. ¿Cómo? Bueno, cuando llegan esas oportunidades, que no solo cuando estamos en sufrimiento buscamos a Dios como refugio, sino en general en nuestra vida, ¿no? Como que Él sea, como nos dice Srila Prabhupada, que sea el centro de nuestras casas. Gracias, Prabhu. Sí, y además, si puedo agregar algo,
¿no? Como decía la reina Kunti, dame calamidades. Yo también me doy cuenta de que muchas veces recordamos a Krishna en medio de las calamidades. Cuando está todo bien, está todo buenísimo, pero en medio de las calamidades a mí lo que me pasa es que, o sea, yo recuerdo a Krishna siempre, pero me pasa que en esas calamidades digo, bueno, me está pasando esto, ¿qué es lo que me está faltando hacer en mi servicio? ¿Qué es lo que, o sea, no es que voy a culpar a nadie, o sea, lo que siento es que hay algo que yo puedo mejorar con respecto al servicio a conciencia de Krishna. Entonces, en medio de esas calamidades digo, bueno, hay algo que no estoy haciendo bien quizás, o me está faltando, ¿qué puedo mejorar? Bueno, a mí me sirven las calamidades. Y es muy interesante, Mario, porque nosotros cuando estamos bien pensamos que el resultado de esa acción es nuestro mérito. Entonces no necesitamos de Krishna. Ahora si nos va mal hay alguien que es responsable. Porque no sé lo que me está pasando. O no sé quién es el culpable de lo que me está pasando. Entonces busco una ayuda externa. Pero si nosotros siempre consideramos que tanto lo bueno, lo malo y todo lo que sucede está Krishna por detrás, ¿cómo adoptaríamos esa posición de devoto? El devoto tiene que ser en toda circunstancia devoto. Devoto significa una persona sumisa a la suprema personalidad de Dios y a su maestro espiritual. Hare Krishna, estaba pensando recién con esto de que somos controladores, pero en pequeña porción, en un rango muy chiquito, y lo estaba estudiando hoy para el Bhakti Yastri, y me encanta, porque hoy, por ejemplo, ese conocimiento, antes queríamos controlar, o sea, yo antes estoy hablando no de mí, siempre hablo de mí, quería controlar todo mi entorno, mi mundo, yo me creía que podía hacer planes, que no sé, todo eso, que dependía de mi esfuerzo, de que yo pudiera esos planes llevarlos en cierta forma a cabo y demás. Y ahora me doy cuenta que por ahí ese pequeño control que tenemos sobre nuestro pequeño mundo, el que podemos ver con estos sentidos imperfectos y demás, tiene que ver con controlar qué deseamos, controlar qué llevamos a cabo. Si hacemos un servicio, por ejemplo, yo a veces ahora que estoy mucho al fuego me doy cuenta que por ahí hay una frase muy común entre los mismos devotos que nos pasa, que es como, Krishna arregla, Krishna hace, no pasa nada. Y como decir, no, pará, yo tengo ese control, pero es control de que mi servicio sea bueno. Si lo dejo a la buena de Krishna, sí, por supuesto Krishna se puede encargar, pero también puede que, nada, haya faltado esfuerzo en mi servicio y el control, ese pequeño control del capítulo 15 que se ve en la Bhagavad Gita, que yo puedo controlar que mi servicio sea bueno, bien aplicado. Entonces, hasta en conciencia de Krishna podemos purificar ese pequeño control. A eso quería ir, como agregar ahí que podemos de alguna manera intentar purificar lo que antes queríamos controlar, que era incontrolable y nos creíamos en la ilusión del control. Bueno, que ahora podemos con este conocimiento enfocarnos mejor, ¿no? Bueno, hay algunas cositas así como, si nosotros queremos controlar, también queremos controlar el fruto de la acción, el resultado. Conciencia de Krishna nos dice así como es exactamente eso lo que lo encadena. Querer controlar el fruto. Perdón, quiero dejar claro porque por ahí hablé mal. No estoy hablando del control de la acción, sino el control de mi acción más allá del fruto. No importa, yo hago servicio, pero lo hago intentando hacerlo de la mejor manera. Entonces, me mandan a lavar los platos en el templo. Bueno, los lavo bien, no lo dejo en la buena de Krishna. Lo dejo bien porque es mi servicio. Lo hago con conciencia, más allá de que después, bueno, si se caen todos los platos y se rompen, bueno, no lo hice a propósito, yo estaba haciendo lo mejor de mí.
no dependía ya de mí. Al igual. Bueno, entonces, lo que podemos hacer siempre es sí tener como el deseo de querer mejorar nuestro servicio, de querer hacerlo mejor. Pero también es muy sutil porque a veces queremos mejorar ese servicio para nuestro propio reconocimiento, no para el placer de Krishna. Y estamos controlando también eso, porque esto lo hablo personalmente, yo no estoy señalando nada. Me doy cuenta en mí muchas veces que es, bueno, hice bien el servicio para que nadie me diga que lo hice mal o que me digan que lo hice bien, pero para mi propio reconocimiento. A veces tengo la misericordia de que Krishna me ayuda a entender que es para su placer, pero no siempre me acuerdo de eso. Entonces, en ese aspecto sí estoy controlando también. Entonces, control es muy amplio, no es solo en un aspecto que lo hacemos, está ahí siempre disfrazado de muchas cosas, porque siempre nos sentimos inapropiados, siempre nos sentimos no aptos, ¿no? Entonces el reconocimiento está ahí siempre presente, necesitamos que alguien nos diga que está bien para sentirnos valorados, ¿no? Entonces, en conciencia de Krishna, inclusive nos tenemos que desapegar de esa emoción, no tenemos que controlar eso, tenemos que hacerlo solo porque es nuestro deber, es nuestro dharma, sirvientes de Krishna. Entonces, sí, no es fácil, son capas muy sutiles, son así aspectos que con los años, tal vez en esta vida, tal vez en las próximas vidas iremos trabajando. Lo más importante es que estamos en el camino de conciencia de Krishna, estamos haciendo este proceso, cada uno tiene su tiempo, gradualmente, según sus posibilidades, va a ir resolviendo sus cosas. Y observando los devotos que están más avanzados para que nos inspiren. Qué bueno, usted, madre o Prabhu, que pudo resolver eso, cómo hizo, cómo lo trabajó, porque yo me doy cuenta que todavía no. Buscar así sugerencias, consejos, nuestros maestros espirituales. Porque cuando uno se analiza a sí mismo, ve que está condicionado en muchas cositas así, que parecen pequeñas pero son muy importantes en el día al día. Haribol. Bueno, les dejo así como un tiro más así de copado con Bhakti Ushan Swami. Estuve el otro día reunido y me dijo, haga servicio, utsaha, con entusiasmo y determinación. Muy importante, uno de los primeros, Prabhupada lo decía, entusiasmo. El devoto tiene que ser un entusiasta. Entonces, quizás en el entusiasmo podemos, lamentablemente estamos en un mundo material donde todo es imperfecto y nosotros somos imperfectos y como dijimos antes, habitan muchos demonios dentro de uno. Ya se van a ir purificando, pero mantener el entusiasmo y la determinación es uno de los principales eslocas que Prabhupada nos ponía a los devotos para hacer servicio y seguir adelante, porque si no caeríamos en ese... ve como había un grupo de católicos que, por ejemplo, creían que con un látigo de 5 puntas y haciéndose mucho mal eran mejores católicos, ¿no? Entonces se ponían frente a la cruz, se clavaban cosas de hierro en las piernas y se pegaban por mi culpa, por mi gran culpa, y rezaban horas desangrándose gota a gota para purificarse. Y conciencia de Krishna no es eso, yo lo sé porque me lo han dicho otros gurús. Así que bueno, nada, dejar que si podemos mejorar de a poco está bueno, y con entusiasmo y determinación. Haribol, gracias Prabhu, hermosa clase, gracias, un néctar siempre. Haribol. Bueno, hay un mensaje, Maxi dice, consulto, Krishna dijo que no existe la felicidad en el mundo material. Pregunto, creo que escuché eso.
digo, bueno, como nos enseña la literatura védica, este plano material no es para encontrar la felicidad. Primero porque somos energías de dos frecuencias diferentes. Nosotros somos espirituales y esto es una energía material. Entonces no podemos obtener felicidad en cosas materiales porque no puede satisfacer nuestra frecuencia espiritual. Simplemente eso, nosotros tenemos que cooperar con la fuente espiritual que es Krishna. Ahí vamos a obtener felicidad. Si nosotros intentamos, así, vida tras vida, obtener felicidad del mundo material, lo podemos hacer, pero temporariamente, pero nunca vamos a parar de continuar en el enredo material que estamos, porque esto es temporario. Debemos sacarla así como condenar el mundo material, porque es una energía divina de Krishna. Debemos solo entender que este no es nuestra casa. No pertenecemos aquí. ¿No? Por eso se dice, no, Srila Prabhupada nos repite, de vuelta a casa, o de vuelta al hogar, de vuelta a Krishna. ¿No? Nos está diciendo, bueno, es ahí donde realmente pertenecemos. Entonces, el proceso de conciencia de Krishna se trata de cooperar con Krishna, con su misión, y así purificarnos y volver a casa. Donde el alma por naturaleza es bienaventurada, feliz. Somos viajeros en un andén, estamos de paso, totalmente de paso acá. Igual yo creo que los devotos cuando están haciendo servicio son súper felices. Bueno, hablo por mí. A mí me da mucha felicidad eso. Y no es una felicidad material ni algo que sea efímero o un cese de dolor, ¿no? Es la felicidad de estar sirviendo a un devoto, de estar sirviendo a Krishna. Y eso es incomparable. Totalmente incomparable. Creo que todos nosotros, si hemos sentido algún néctar en nuestras prácticas devocionales, que eso así como alegra el alma. Es como, no hay palabras para explicarlo, por eso no lo podemos explicar desde la lógica. Es algo trascendental, es algo más allá. ¿No? La Prabhupada nos explica, es algo que va más allá de nuestra percepción, de nuestra comprensión, de nuestro entenderlo con los sentidos materiales. Otra naturaleza. Entonces, el practicante cuando empieza a interactuar en esto con otros practicantes, empieza a probar esta felicidad, este placer de servir, porque, como nos dice la literatura védica, somos sirvientes, esa es nuestra naturaleza. Creo que estamos sirviendo a Maya. Es una energía divina de Krishna, pero estamos sirviendo a Krishna indirectamente. Entonces Prabhupada dice, pero ¿por qué no servirlo directamente? Si ya lo tienen que servir, si ya lo están sirviendo de alguna manera, ¿por qué no lo hacen directamente? En el proceso de conciencia de Krishna, sirviendo a sus devotos, haciendo servicio devocional, y es eso lo que los va a liberar. O sea, tenemos la solución del problema en el que estamos. No es que tenemos que parar de sufrir, ese es mi objetivo. No, voy a parar de sufrir cuando realmente entienda que soy un sirviente y tengo que hacer servicio devocional. Y eso automáticamente me va a ayudar. Es como, en un momento practicamos todo muy mecánico, practicamos todo muy forzado, pero tenemos como que naturalizar la práctica, tenemos que naturalizar el proceso de conciencia de Krishna en nuestra vida.
¿no? Hay como diferentes etapas. La mayoría de nosotros estamos en Anarta Nivriti, la purificación de los anartas, de las cosas indeseables. Después viene Nishta, estar fijo en el servicio devocional. Y después viene Ruchi. Pero si nosotros, como nos explicaba aquí el verso, estar constantemente ocupado, constantemente significa siempre ocupados, ¿no? Entonces, si nosotros estamos ocupados constantemente y consideramos que eso en nuestra vida es lo más importante en nuestra vida, bueno, pero si nosotros practicamos aleatoriamente es diferente. Entonces, sí, la instrucción es constantemente, ininterrumpido y favorable hacia Krishna. Muchas gracias, Prabhu, hermosa la clase. Bueno, entonces la intención de esta clase era estos dos nombres, que son muy importantes en la literatura védica, aparecen muchas veces: Rishikesha y Buddhakesha. Nosotros estamos intentando salir de ese sueño profundo para pasar al sueño y a la vigilia, estar despiertos, ¿no? Y Krishna es Rishikesha, el controlador de los sentidos. Y esto es muy importante porque todo gira a través de nuestros sentidos. Por eso en Conciencia de Krishna se nos pide tanto el control de los sentidos, porque nosotros interactuamos con este cuerpo a través de los sentidos. Es como son nuestras extensiones del cuerpo. Sin los sentidos no podríamos interactuar en el mundo. Pero nos explica que originalmente son espirituales y son para el servicio de Krishna. Es esto, recordar, tener este conocimiento, ¿no? No se niega que nosotros, mientras estamos en el cuerpo, también lo utilicemos para complacernos, porque todavía estamos en un aspecto mixto, no somos devotos puros. Pero lo que nos enseña Conciencia de Krishna es hacerlo de manera regulada, no por capricho, porque nos está ayudando a que no nos compliquemos. Es esto, nos está ayudando. Mire que si usted lo hace de esa manera, se va a seguir complicando más su existencia. Todo esto lo tenemos que ver como instrucciones amorosas de nuestro papá, Krishna, que nos está aconsejando para que podamos salir de la situación en que nos encontramos, ¿no? Entonces, esta clase que nos inspira a buscar la verdad con humildad, a cuestionar nuestra identificación material y a refugiarnos con fe en el proceso de conciencia de Krishna. Le agradezco. Gracias, Prabhu. Shila Prabhupada. Muchas gracias.